Me da mucho gusto saludarles, alumnos y alumnas, amigos, amigas, para compartir con ustedes el contenido que corresponde a la lección 1 de la unidad 2 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica. La unidad número 2 se denomina América desde una perspectiva social, cultural, económica y política, y la lección 1 se titula Legado de las civilizaciones prehispánicas americanas. Vamos a iniciar con las actividades de motivación. Regalo de nuestros antepasados. Antes de la llegada de los españoles, América estuvo poblada por indígenas, pero no todos los pueblos alcanzaron la categoría de civilizaciones. Sin embargo, se reconoce a los mayas, los chibchas, los aztecas y los incas como verdaderos imperios. En la actualidad existe interés por descubrir, valorar y comprender a estas grandes culturas. Para ello, los historiadores y antropólogos agrupan a las diferentes civilizaciones en periodos de evolución histórica y cultural. Algunos legados que aún conservamos son la numeración, el calendario, el arte, el lenguaje, patrimonios culturales, sistemas agrícolas, aportes en la medicina natural, artesanía, alimentación y otros. De todos estos legados, ¿cuáles has observado que se mantienen en tu hogar, tu comunidad y tu departamento? Podemos mencionar las manifestaciones del arte y la cultura. ¿Qué importancia tienen en la actualidad los legados de nuestros antepasados? Nos dan identidad. Vamos con el primer tema, ubicación geográfica de aztecas y mayas. Las principales civilizaciones se ubicaron a lo largo del continente americano. Por ejemplo, los aztecas se situaron en la región noroccidental de México. Los mayas alcanzaron el más alto nivel de desarrollo en toda América prehispánica, se extendieron por toda la península de Yucatán y parte de los actuales Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Otra de las culturas importantes que podemos ubicar en el continente son los chibchas. Se extendieron desde Nicaragua y Costa Rica hasta Ecuador y se difundieron en territorio de la actual República de Colombia. Cuando los españoles llegaron al territorio colombiano, el pueblo indígena más adelantado era el chibcha o muisca del altiplano cundiboyayense. Se considera que este pueblo alcanzó el grado de desarrollo cultural más importante entre los aborígenes de Sudamérica septentrional, pueblo de excelentes orfebres, ceramistas y tejedores. Los incas, una de las civilizaciones más importantes que ocupó la región de los Andes fue la Inca, se extendió desde el centro de Colombia hasta el centro de Chile. El Inca era un estado moderno con una estructura política, militar y social bien organizada que ejercía su poder imperial sobre un gran número de personas. Vamos entonces con la actividad 1. Elabora en tu libreta de mapas el croquis de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y realiza lo siguiente. Ubica los asentamientos prehispánicos, por lo menos mencionar a dónde estaban. Selecciona cada uno de los aportes que aún existen de cada civilización e investiga en libros, enciclopedias o internet más información sobre estas culturas. Bien, vamos entonces a considerar lo que nos están solicitando sobre esta primera actividad. Dice, los asentamientos prehispánicos. Bueno, en Norteamérica se encuentran los asentamientos de los nativos americanos, en Centroamérica se encuentran los asentamientos de los mayas y los aztecas, y en Sudamérica se encuentran los asentamientos de los incas. Selecciona cada uno de los aportes que aún existen de cada civilización prehispánica y ubícalos en su respectivo asentamiento. Los aportes de las civilizaciones prehispánicas que aún existen son la agricultura, la arquitectura, la escritura, la música y la religión. La agricultura se practica en todos los asentamientos, la arquitectura se encuentra en los asentamientos de los mayas y los aztecas, la escritura se encuentra en los asentamientos de los mayas y los aztecas, la música se encuentra en los asentamientos de los aztecas y los incas, y la religión se practica en todos los asentamientos. Investiga en libros, enciclopedias o internet más información sobre estas culturas. Y aquí les ampliamos que los mayas, la civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua mesoamericana, cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura numéricos y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. Los aztecas desarrollaron una economía basada en la imposición de tributos, la tecnología agrícola y el comercio. Tuvieron una religión politeísta que influenciaba todos los aspectos de la vida social y política. Profundizaron los conocimientos en astronomía y crearon un sistema de escritura propio. Los incas, la cultura inca, creía en el trueque como forma de pago que consistía en intercambiar una cosa por otra.
Escribe las diferencias que encuentras entre la forma de escribir de los mayas y la forma en que se escribe en la actualidad. Bueno, la escritura maya es ideográfica y la escritura actual es alfabética. ¿Dónde quedan registrados ahora los nombres de personajes y las fechas de los acontecimientos sociales importantes? En libros, películas, canciones, etc. Elabora un cuadro comparativo en el que presentes las características más relevantes de las civilizaciones maya, inca, chibcha y azteca. Y ahí les presento, por ejemplo, la civilización maya, características sociales, características políticas, características económicas. Les presento la civilización azteca, características sociales, características políticas y características económicas. La civilización inca, características sociales, características políticas, características económicas y características religiosas. Y les hablamos sobre los chibchas, donde les expresamos también un poco sobre su aspecto social, político, económico y religioso. Vamos a continuar con lo que corresponde a esta semana 1 de la unidad 2 de estudios sociales para estudiantes de octavo grado. Continuamos. Con las características, costumbres, formas de pensar y rasgos físicos de las civilizaciones prehispánicas de América. Los incas, la tradición y las leyes del incario establecían que el trono del inca sucesor debería ser ocupado por su descendiente directo. Los mayas manifestaron su alto grado de desarrollo cultural mediante las obras arquitectónicas, pictóricas, literarias y científicas. Los chibchas eran muy religiosos, las lagunas fueron sus principales adoratorios o templos. Los aztecas fueron hábiles escultores, realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales. En ellas plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Y aquí las diferencias entre la forma de escribir de los mayas y de los aztecas. Entre los mayas y la forma en que se escribe ahorita ya la contestamos. ¿Dónde quedan registrados los nombres de los personajes y la fecha de los acontecimientos importantes? Un cuadro comparativo en el que presenten las características más relevantes de la civilización maya, inca, chibcha y azteca, también ya lo trabajamos. La organización política y económica de los aztecas, mayas, chibchas e incas. Los aztecas tenían un jefe emperador que ejercía el gobierno, se le atribuían las funciones de jefe supremo, juez y representante de Dios. Los mayas, la autoridad política estaba formada por la nobleza que ocupaba los cargos de gobierno, guerreros sobresalientes, artistas, escribas y comerciantes ricos. Los incas, su gobierno estaba organizado bajo un régimen de linajes. Al fallecer un inca, uno de sus hijos asumía el poder, pero los bienes pasaban al linaje o panacas. Los chibchas, su gobierno estaba dirigido por grandes estados militares o caciques que ejercían todo el poder político, militar y religioso. Estaba asistido por un consejo de ancianos. Y vamos a la actividad número 3. Dice, realiza un cuadro similar en el que representes a los aztecas, los mayas y los incas y los chibchas. Ya lo elaboramos, escribe las características políticas y económicas de cada civilización, igual ya lo desarrollamos. Subraya los elementos comunes. Bueno, ahí hay algunos aspectos comunes que pudiéramos identificar. La organización social de los aztecas, mayas, chibchas e incas. Las sociedades prehispánicas se organizaban de la siguiente forma. La sociedad azteca estaba altamente segmentada en clases y castas. Los nobles, que se incluían en la clase dirigente y las castas guerreras. El grupo dominante estaba formado por los jefes militares y funcionarios. Debajo de dicho grupo se encontraban los comerciantes. La sociedad maya estaba estratificada. A la cabeza se ubicaba la clase formada por la nobleza, le seguían los guerreros y por debajo de ellos estaban los artistas, los escribas y los comerciantes con mucha riqueza. La sociedad inca, la base social de este pueblo, era la gran familia llamada Ayú, compuesta por los descendientes de un mismo antepasado común. Era una sociedad con clases bien diferenciadas. La clase aristocrática estaba formada por la familia del Inca. En esta se encontraba el alto clero y el alto mando militar y político. La nobleza inferior estaba formada por caciques locales y funcionarios menores. Seguía el pueblo conformado por los artesanos y los agricultores. En el último estrato se encontraban los esclavos, y la sociedad chibcha tenía como base a las familias agrupadas en clanes. Varios clanes formaban una tribu y el conjunto de tribus se denominaba confederación. Vamos con la actividad 4. El Salvador encuentra petrograbados en el río Lempa.
Los arqueólogos y autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura registraron el sitio de Las Caleras en La Palma, al norte de Chalatenango y en la ribera del río Lempa. En el lugar encontraron o identificaron más de 10 petrograbados y alrededor de 6 pinturas rupestres. Es de los pocos sitios en donde están las dos técnicas, explicó Marlon Escamilla, del Departamento de Arqueología de Concultura y encargado del proyecto arqueológico de arte rupestre. El nuevo sitio registrado con riqueza arqueológica es un farallón de 30 metros aproximadamente y es conocido por los lugareños como el Cristo Descabezado por su forma. Según informes, en la pared se pueden distinguir círculos concéntricos, espirales, puntos, triángulos y diversa simbología abstracta. En las pinturas rupestres sobresale el color rojo. Y a partir de eso se nos pide que respondamos algunas preguntas, que es lo que vamos a hacer a continuación sobre esta actividad que nos están solicitando. Describe en qué consiste el descubrimiento. Dice, hace énfasis en los petrograbados del río Lempa. Reflexiona sobre la importancia del cuidado y conservación de este descubrimiento. Es importante cuidarlos y conservarlos porque son parte de nuestra identidad cultural. Elabora un diagrama en el que expliques la organización social. Bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo más o menos funcionaba la organización social. Por ejemplo, tenemos a Lach Ulrich, que era el jefe supremo, los sacerdotes, luego los nobles, el pueblo y los esclavos. Escribe las diferencias que observas en la organización de las culturas prehispánicas. No todos los pueblos prehispánicos tenían el mismo grado o nivel de cohesión política y social. Por ejemplo, gran parte del imperio azteca estuvo conformado por pueblos conquistados a través de la guerra, enemigos vencidos, a los cuales, sin embargo, se les permitía mantener sus costumbres y sus clases sociales siempre que pagaran sus debidos tributos. Generalmente era común que los reyes siempre fueran hombres, pero en el caso de los mayas se ha encontrado evidencia de mujeres que formaron parte de la familia real y que ejercían como reinas. No todos los pueblos presentaban un gobierno central bien estructurado con un solo rey. Hubo algunos pueblos como el teotihuacano, el cual por el alto grado de extensión de su territorio, con estados que abarcan desde el actual México hasta Guatemala y Honduras, se necesitaba de un liderazgo muy fuerte, determinado y con un poderío militar considerable, por lo que se cree que su forma de gobierno y organización política consistía más bien en una élite corporativa de varios grados, líderes militares y religiosos que ejercían simultáneamente el gobierno de los distintos estados y en permanente alianza. Bien, hasta ahí nos quedaríamos con esa parte que estamos analizando. Posteriormente iríamos con el contenido que sigue a lo que estamos trabajando en este momento. Iríamos con la siguiente actividad. Aportes culturales de las civilizaciones de América prehispánica a la época actual. Las culturas prehispánicas han dejado un legado cultural de mucha riqueza, entre los que destacan las diferentes lenguas nativas. La cultura maya dejó aportes en las artes y la arquitectura. Los aztecas dejaron su legado en la pintura con fines religiosos y decorativos. La cultura inca construyó enormes edificaciones de piedra. La cultura chibcha utilizó la escritura jeroglífica y fueron expertos en la fabricación de objetos de oro y bronce con altas técnicas de fundición. Y aquí tenemos lo que es el códice y nos pide que interpretemos los aspectos plasmados en él. Es lo que vamos a realizar a continuación, a darle respuesta a esta pintura que aparece en una de los hallazgos que se han realizado de la cultura precolombina. Describe según tu interpretación los aspectos plasmados en él. Bueno, se observa en la imagen que su cultura tenía un gusto por los animales fantásticos, ya que se observa personas con pelo de serpiente, caras con forma de pájaro. Luego se nos pide que realicemos un códice según aspectos de la vida de nuestra comunidad, pues ahí va a tener que representarse algunos aspectos que se destacan. Podría ser la agricultura, podría ser la ganadería, podría ser el comercio, entre otras. Seleccione una de las 4 civilizaciones que has estudiado e investiga sobre otros aspectos culturales que esta civilización desarrolló. Bueno, en el caso de los chibchas, las figuras de cerámica, tejidos ordinarios y finos de tela, utilizaron instrumentos de viento, flauta, ántara y pincuyo. Utilizaban la poesía y cantos, trabajaron con piedras e hicieron esculturas. Elabora un cartel en el que representes el legado cultural y científico de los distintos pueblos prehispánicos. Bueno, la cultura prehispánica ha dejado un legado cultural de mucha riqueza,
Tikal y Palenque son un ejemplo de arquitectura maya. Distintas piezas de orfebrería son herencia del pueblo chibcha. Escultura y trabajo en plata es obra de aztecas, y el sistema de conteo quipu pertenece al pueblo inca. Luego vamos a leer también qué tradiciones u otros aspectos pueden llegar a convertirse en un legado cultural para el resto del país. Podría ser la comida, las costumbres, tradiciones, fiestas patronales, juegos tradicionales, etc. Y continuamos con lo último que corresponde a los contenidos que estamos desarrollando, correspondientes a esta semana 1 de la unidad 2 de estudios sociales, octavo grado. ¿Cuáles son los aportes científicos de las civilizaciones de América prehispánica a la época actual? Bueno, algunos de los aportes científicos que fueron parte de la vida de las culturas prehispánicas son: los mayas predecían eclipses y equinoccios. Los aztecas elaboraron un calendario de gran exactitud con base en sus observaciones astronómicas. Los chibchas, aunque no poseían un desarrollo cultural tan avanzado como las altas civilizaciones amerindias, utilizaban la escritura pictográfica y desarrollaron una fina orfebrería de oro. Los incas desarrollaron conocimientos en astronomía, crearon un calendario solar y uno lunar, utilizaron el sistema matemático decimal, lograron canalizar el agua por medio de acueductos que iban desde la cumbre de los Andes hasta los cultivos de tierras bajas. Luego el cartel que nos piden es un legado cultural y científico de los distintos pueblos prehispánicos, que es lo que hemos estado extrayendo acá, los principales aspectos que pudiéramos incluir: las predicciones de eclipses y de equinoccios de los mayas, la elaboración del calendario de los aztecas, la escritura pictográfica de los chibchas y la creación de acueductos de los incas. Indica qué tradiciones u otros aspectos pueden llegar a convertirse en un legado cultural para el resto del país. Era lo que les mencionaba: la situación de las comidas, la situación de los juegos, la situación de las tradiciones que son características de cada país o región. Por último viene lo que es un autoevaluación, donde vienen 4 preguntas con sus respectivas respuestas para que cada uno de ustedes las pueda desarrollar y evaluar de manera personal qué tanto ha aprendido sobre el tema que se ha brindado. En la ventana tenemos las artesanías. Las culturas indígenas se caracterizaron por la elaboración de muchos utensilios hechos de barro, productos sacados de la tierra donde habitaban. En la actualidad se siguen fabricando por los artesanos salvadoreños como un legado de las culturas pasadas. La elaboración de artesanías es una forma de representar la pintura, la escultura, la música y la danza originaria de cada pueblo. Las artesanías se comercializan como una expresión de costumbres, tradiciones y culturas de los pueblos que comparten un mismo origen. Las artesanías surgen de la fusión de las culturas y se desarrollan varios tipos: indígenas, precolombinas, tradicional, popular y contemporánea. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta semana 1 de la unidad 2 de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica para octavo grado.